Hola, gusto en saludarte. Posiblemente has escuchado la parábola de Enrico y Lázaro, o tal vez la has leído en el Evangelio según San Lucas. Mucho se ha dicho en cuanto a esta interesante parábola, pero es importante por uno mismo estudiar, indagar y saber qué nos dice la narración de la parábola El rico y Lázaro. Yo te invito pues a que busques tu Biblia y leas esta interesante parábola, que se encuentra en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas capítulo 16, ahí encontramos dos interesantes parábolas que inician de la misma manera. En el versículo 1 empieza una parábola diciendo, había un hombre rico. Y en el versículo 19 inicia la otra parábola que tiene que ver con el rico y Lázaro, e inicia de la misma manera. Había un hombre rico. Las dos parábolas que encontramos en este capítulo apuntan hacia un solo problema, la infidelidad de Israel para cumplir los planes y propósitos de Dios. ¿Qué es una parábola? De acuerdo al Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado, parábola dice narración de un suceso imaginario de que se deduce por semejanza una enseñanza moral. Así que cuando leamos una parábola estemos al tanto de la enseñanza moral que se transmite a través de ella. ¿A quién fue dirigida esta parábola? La parábola del rico y Lázaro. En San Lucas capítulo 16, versículo 14 dice ahí, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Podemos decir prácticamente que esta parábola fue dirigida a este grupo de personas. El Señor Jesús empezó a contar sus parábolas en razón a base de los argumentos, las burlas y las murmuraciones de este grupo religioso que le escuchaba. Todo comienza en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. En San Lucas 15, versículo 2, encontramos ahí que dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y desde aquí el Señor Jesús, para acallar esas murmuraciones, esas burlas, esos desprecios, es que empieza a narrar sus parábolas. Ahí le refirió en el capítulo 15 las siguientes parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, y continúa en el capítulo 16 con las otras dos parábolas que hablan de un hombre rico. Nos concierne, por lo tanto, en este momento considerar la parábola del rico y Lázaro, que empieza en el versículo 19 del capítulo 16. Y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con espléndides. Y también había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y venían los perros y le lamían las llagas. Pero, ¿qué quiere decir esta parábola del rico y Lázaro? ¿Qué significa? ¿Cuál es la enseñanza moral que el Señor Jesús quería que estos burladores, estos murmuradores, aprendieran a través de esta interesante parábola? Bueno, vamos a ir viendo cada punto en cuanto al significado de las parábolas. El rico vestido de lino fino y púrpura representa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue bendecido ricamente por Dios para comunicar el plan de salvación a las naciones paganas, a las naciones idólatras. Dios puso a Israel en la tierra de Canaán con propósitos misioneros de dar a conocer el plan de salvación en Cristo Jesús. Dios le había dicho a Abraham
en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Desgraciadamente, Israel no cumplió con el propósito divino. Lino fino. El lino fino era usado en las vestimentas de los sacerdotes, en el santuario terrenal. Apocalipsis 19:8 dice ahí que el lino fino son las acciones justas de los santos. El púrpura era una tela especial que usaban los reyes de Israel, el púrpura. Recordemos cuando los soldados romanos se burlaron del Señor Jesucristo, le golpearon con una caña en la cabeza, le pusieron un manto púrpura y una corona de espinas, y le decían: profetiza, rey, ¿quién te ha golpeado? Salva, oh rey de los judíos. Un vestido púrpura simboliza realeza, simboliza sacerdocio, la administración que tenía que cumplir el pueblo de Israel para con los necesitados. El mendigo Lázaro significa o simboliza a los gentiles, las naciones paganas, las naciones idólatras, que esperaban que a través de las bendiciones de Israel fueran suplidas sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Tenemos ahí los perros que lamían las llagas del mendigo Lázaro. ¿Qué simbolizan esos perros? A los fanáticos religiosos. En Filipenses capítulo 3, versículo 2, dice ahí el apóstol Pablo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Un fanático es una persona selectiva. Selecciona una creencia y la hace muy propia y la defiende a capa y espada. El fanático predica más de su creencia que de Cristo. A Cristo no lo conoce, no conoce los principios del Evangelio. Por eso no predica el Evangelio ni representa y testifica de Cristo, porque no lo conoce. Solamente está fundamentado en su creencia, en su teoría, en su dogma, y se fanatiza en cuanto a esa creencia. Y si alguien no está de acuerdo con ello, si alguien no apoya su creencia, si alguien le contradice, se molesta, es intolerante. Por eso, como dice Pablo aquí, son malos obreros. No trabajan en beneficio del bien de las almas para suplir sus necesidades espirituales. Los mutiladores del cuerpo, Pablo se refiere a aquellos que enseñaban que si los gentiles no se circuncidaban, no serían salvos. Para ellos la circuncisión era un elemento indispensable para pertenecer al pueblo de Israel y alcanzar la salvación. Eso eran los mutiladores del cuerpo. Apocalipsis 22:15 dice que los perros quedarán fuera. Los fanáticos no entrarán al reino de los cielos. Esos fanáticos religiosos que incluso están dispuestos a matar a cualquiera que no acepte su creencia o vaya en contra de sus credos. La parábola nos dice que murió el mendigo Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Aquí ya entra en escena a Abraham en esta parábola. Pero ¿qué significa el seno de Abraham? El seno de Abraham significa la comunidad de fe, ya sea el pueblo de Israel. Hoy la iglesia cristiana sería el seno de Abraham, donde el pecador necesita ser consolado, ser alimentado, nutrido de la palabra de Dios, curar esas llagas, esas heridas que el pecado ha causado en su vida, y no lamerlas como perros, con fanatismo, con enseñanzas que no reaniman la vida espiritual en las personas necesitadas. En el seno de la iglesia es donde debe acudir el pecador, el necesitado, para que sus heridas sean sanadas, para que sus llagas sean curadas, esas heridas que el pecado causa en la vida de las personas. Pero también murió el rico y en el fuego de tormentos alzó su voz, pidiendo al padre Abraham lo siguiente: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Recordemos que estamos tratando una parábola.
que tiene narraciones alegóricas. En cuanto al pedido del hombre rico, ten misericordia de mi padre Abraham y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo. ¿Cuánto puede refrescar a uno que está sufriendo dolores en un tormento de fuego? Una gota de agua. Por lo tanto, como hemos dicho, esta narración, esta conversación es parte de la parábola, es una alegoría. Aquí tenemos a Abraham en este diálogo con el hombre rico. Recordemos que hemos dicho que el hombre rico representa al pueblo de Israel. Abraham es el padre de la fe. No se nos olvide. Abraham aparece aquí en escena porque es el padre de la fe tanto de judíos como de los gentiles. Y los judíos se sentían orgullosos, vanagloriosos porque eran del linaje de Abraham y defendían esta posición delante de los demás, considerándose privilegiados porque eran descendientes de Abraham. En San Juan 8, versículo 39, ahí respondieron los judíos y le dijeron, nuestro padre es Abraham. El Señor Jesús les dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué quiere decir esto? La vida religiosa de los judíos no iba en acorde a la experiencia religiosa del padre Abraham. No tenían la fe de Abraham, no eran obedientes como Abraham. Abraham, el padre de la fe, había sido dejado de lado por practicar una justicia propia y no una justicia conforme lo había vivido y practicado el padre Abraham. Por eso el padre Abraham, en su respuesta al hombre rico, le dice que Lázaro no puede ir hasta donde él está para que ponga una gota de agua en su lengua, porque una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de modo que los que están allá no pueden venir acá, ni los que están acá pueden ir allá. ¿Cuál es esa cima de separación entre Abraham y el rico? Esa cima que separaba al rico de Abraham es la fe y la obediencia, una gran distancia entre la práctica judía del tiempo de Jesús en relación con el padre Abraham. Muy lejos estaban los judíos del tiempo de Jesús de estar viviendo la fe de Abraham y la obediencia de Abraham. Esa era la gran cima que separaba la experiencia de los judíos con la experiencia del padre Abraham, el padre de la fe. Pero el hombre rico hace otra petición. Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. ¿Cuál padre? ¿A cuál padre se refiere aquí? Al padre Abraham. Israel sabe, el pueblo de Israel sabe que el padre Abraham es el padre de la fe. El padre por el cual vino el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Quiero que le envíes a la casa de mi padre. Envía a Lázaro para que les testifique a mis 5 hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Quiénes son esos 5 hermanos que están en la casa de su padre? La casa del padre Abraham es el pueblo de Israel y esos 5 hermanos están representados por esas sectas religiosas con las cuales el Señor Jesús en su tiempo se tuvo que confrontar. Tenemos a los samaritanos, a los herodianos, los saduceos, los fariseos, los esenios. Los 5 hermanos. Los samaritanos mayormente eran de Samaria. Samaria en un tiempo fue la capital del reino del norte, o el reino de Israel. Los samaritanos se consideraban descendientes de Jacob, hablaban del padre Jacob. Los herodianos era una élite político-religiosa que defendía la dinastía del rey Herodes y la administración del templo en Jerusalén. Recordemos que en ese tiempo al templo de Jerusalén se le llamaba el templo de Herodes.
tenemos a los saduceos, que era la élite levítica que buscaba mantener el sacerdocio a través de la línea del sacerdote en los tiempos de Salomón, el sacerdote Sadoc. De ahí la palabra saduceo. Los fariseos era la élite religiosa más recalcitrante entre los 5 hermanos. Fariseo quiere decir separado o no como los otros. Recordemos aquel fariseo que oraba de pie diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros. Eso es lo que significa fariseo, no ser como los otros. Separado de los demás. Y tenemos a los esenios que vivían en el desierto. Construyeron un complejo monástico para apartarse de la sociedad y buscar una vida santa en relación con Dios. Pero ¿qué respuesta le da el padre Abraham a este rico? El padre Abraham le dice, San Lucas 16:29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué quiere decir que tienen a Moisés? Tienen las sagradas escrituras. Tienen los escritos de Moisés, la ley, la Torá o el Pentateuco, como se le conoce a los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es Moisés. Tienen a Moisés y tienen a los profetas, óiganlo. Pero, y ciertamente, los 5 hermanos tenían las escrituras. Es más, los esenios nos dejaron un legado, el escrito de Isaías en su total presentación, en la versión que se le conoce hoy en día como la versión de los 70 o Septuaginta. Los 5 hermanos tenían el complejo de las vírgenes fatuas, insensatas, descuidadas en su vida espiritual, negligentes en su vida religiosa. No estudian las escrituras a pesar de que tienen a Moisés y a los profetas. 5 vírgenes insensatas. Allá en San Mateo, capítulo 25, versículo 8, el Señor Jesús dijo: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. La flama de la lámpara simboliza la fe. La lámpara simboliza la Biblia, las Sagradas Escrituras, a Moisés y los profetas. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Estos 5 hermanos no tenían fe, y si la tenían, estaban languideciendo por la falta de aceite. No tenían el Espíritu Santo, y al no tener el Espíritu Santo, no tenían interés en escudriñar las Sagradas Escrituras. Por eso el hombre rico dice que no es suficiente las Sagradas Escrituras, sino que un testimonio claro, un milagro puede convertir a los hermanos a la fe de Abraham o aceptar a Jesús como el Mesías prometido. La respuesta del hombre rico es esa: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Obra un milagro, resucita o levanta, envía de los muertos a Lázaro para que les testifique a mis hermanos. Mucha gente busca milagros para poder creer. Hay personas que dicen: si no se obran milagros, no creo. Dios no puede estar entre ustedes porque no hay milagros. Yo quiero ver milagros. Hasta no ver, no creer. La ingenuidad de Tomás, ¿verdad? No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Dios concedió la petición del rico. Obró el milagro de enviar a Lázaro de entre los muertos para que le testifique a los 5 hermanos. Pero la respuesta del padre Abraham es la siguiente: Lucas 16:31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si no leen las escrituras, no escudriñan los escritos de Moisés, a los profetas, no se van a persuadir si alguien se levanta de los muertos. Pues Dios tuvo que obrar esa señal para llamar al arrepentimiento a los 5 hermanos.
La resurrección de Lázaro. Frente a la tumba de Lázaro, el Señor Jesús se presentó como aquel que tiene el poder de levantar a los muertos de la tumba, de llamar a vida a aquellos que han bajado al sepulcro. Ante la tumba de Lázaro, el Señor Jesús exclamó, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y aquel, vendadas las manos, salió de la tumba. Vendado el cuerpo, vendado todo, salió de la tumba, glorificando a Dios. Lázaro había sido levantado de la tumba. No había sido traído del cielo, tampoco estuvo en un horno de fuego allá platicando con Abraham o con el hombre rico, no. Lázaro había estado 4 días en el sepulcro y Marta ya había dicho al Señor Jesús, ¿para qué van a abrir la tumba? Ya huele mal, ya hiede, ya está en descomposición. Pero el Señor Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y el Señor Jesús le dice a Marta las siguientes palabras. Yo soy la resurrección y la vida. Fue lo que Jesús le dijo a Marta. Pero este testimonio palpable, visible ante los judíos, no despertó buenas reacciones entre todos los 5 hermanos. En San Juan capítulo 12, versículo 10, versículo 11 dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en él. ¿Creían en quién? En Cristo Jesús. Le aceptaban como el Mesías prometido, como el Salvador del mundo. Los judíos, parte de los 5 hermanos, habían acordado dar muerte a Jesús, acabar con él. Pero también acordaron dar muerte a Lázaro, porque a través de él muchos creían en Jesús y le aceptaban como el Mesías Salvador. El Señor Jesús se presentó como el Redentor del mundo, como aquel que tiene el poder de dar vida a los muertos, traerlos de nuevo a la existencia y mostrar la gloria de Dios. Ahí entre la tumba, el Señor Jesús dijo lo siguiente, San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la esperanza del cristiano, la resurrección de los muertos. Ahí debemos cifrar nuestra esperanza de vida eterna. Cristo Jesús es el medio por el cual Dios nos ofrece vida eterna. Vida eterna a los que hacen la voluntad de Dios. Vida eterna a aquellos que le aceptan como su Salvador personal y viven de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Llegará el día en el cual el Señor Jesús levantará a todos los que se encuentran descansando en el sepulcro. San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Dónde están los muertos? Dice aquí el Señor Jesús, están en los sepulcros. Cuando Jesús venga por segunda vez y se manifieste con gran poder y gloria en las nubes de los cielos, mandará a sus ángeles a levantar a todos aquellos que descansan en la tumba. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La esperanza del cristiano es vida eterna por siempre. Y si estás en la tumba, de ahí te levantará el Señor, así como levantó a Lázaro, así como levantó a la hija de Jairo, como resucitó al hijo de la viuda de Naín. Cristo Jesús. Por eso Pablo dice que el Señor viene con gran poder, con voz de trompeta, con voz de arcángel. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Que esta hermosa parábola de el hombre rico y Lázaro nos ayude a entender los planes y propósitos de Dios para nuestra vida.
El pueblo de Israel no cumplió el propósito de Dios de dar a conocer el evangelio de salvación a las almas. Hoy, tú y yo, a través de la iglesia cristiana, Dios nos invita a que llevemos a aquel necesitado, hambriento de la palabra de Dios. Que los perros solamente lamen sus llagas, contradicciones, con argumentos fanáticos que no solucionan el problema del pecado. Hay que traerlos al seno de Abraham, al seno de la iglesia, para que reciban alimento nutriente de la palabra de Dios y puedan ser sanadas sus heridas con la gracia y la misericordia de Dios. Toma tu Biblia, estudia las parábolas que encontramos ahí en San Lucas capítulo 15 y el capítulo 16. Aprende más de las Sagradas Escrituras y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a través de las hermosas parábolas que refiere en los 4 evangelios. Dios te bendiga. Nos veremos en una próxima ocasión.